gran círculo. Pudiéramos decir que algunas personas que profesan ser creyentes se mantienen fuera del círculo porque no pertenecen a ninguna iglesia local. Ellos son, como se diría en el lenguaje del béisbol, agentes libres dentro de las filas del cristianismo. Hay otros que sí pertenecen a la membresía de una iglesia, pero sin estar completamente comprometidos con ella. La iglesia no es una prioridad en sus vidas. De estos podemos decir que están en la periferia del círculo. Por supuesto están aquellos que no solo pertenecen a la iglesia, sino que se encuentran inmersos en el centro mismo de ella, manteniendo un compromiso apasionado con su iglesia local. Y lo que yo quiero que veamos en la tarde de hoy, como les decía esta mañana, he tenido un gran peso en mi corazón con respecto a este tema, es que todo verdadero creyente debería pertenecer al tercer grupo. Todo cristiano debe ser miembro de una iglesia local, obviamente a menos que viva en una región donde no hay cristianismo, no hay iglesias cristianas. Pero no solamente todo cristiano debe ser miembro de una iglesia local, sino que todo cristiano debe estar apasionadamente comprometido con la iglesia local. Por eso he titulado este mensaje de hoy, Pasión por la Iglesia. Cuando hablamos de pasión, nos estamos refiriendo a una inclinación dominante, a una inclinación vehemente hacia algo. No se trata de un mero deseo. Algunos tienen ese tipo de pasión por los deportes, otros tienen ese tipo de pasión por la tecnología, algunos por el arte, incluso por alguna persona en particular. Pero en el Nuevo Testamento se da por sentado que los creyentes deben, hermanos, esto no es una opción, esto no es una sugerencia. Los creyentes deben tener ese tipo de pasión por la iglesia, por la sencilla razón de que Dios ama apasionadamente a la iglesia y ha colocado a la iglesia en el centro mismo de su plan redentor. Pablo dice en Tito capítulo 2 versículo 14 que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Él hizo todo lo que hizo, no solo para salvar individuos. Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo resucitó al tercer día, Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, y todo eso para conformar una iglesia. Ustedes conocen muy bien el texto de Efesios 5:25. Exhortando a los esposos, Pablo les dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Y mis hermanos, es bueno resaltar aquí que nadie conoce mejor a su esposa como Cristo a la suya. Hay personas que están engañados con su mujer. Cristo no. Cristo conoce muy bien a su esposa, de manera que el amor de Cristo por la iglesia no es el resultado de la ignorancia, del engaño. Él conoce perfectamente las debilidades de la iglesia, mejor que tú y mejor que yo, pero aún así la ama. Y se ha comprometido a perfeccionar a la iglesia hasta presentársela a sí mismo en las bodas del Cordero como una novia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo puede ser posible que alguien profese haber sido salvado por ese Cristo y que al mismo tiempo mantenga una relación distante con la iglesia? Esa iglesia por la que Él murió, esa iglesia por la que Él profesa en su palabra un amor incondicional. Joshua Harris, en un libro titulado Deje de coquetear con la iglesia, un libro que por cierto me va a servir de mucho para los dos primeros puntos de este mensaje, él dice lo siguiente: el argumento más fuerte que conozco de por qué usted y yo debemos amar y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente con ella. Cristo tiene pasión por su iglesia.
Decir que somos cristianos y no ser parte de una iglesia local es una total contradicción de términos, a menos, repito, que una persona no tenga ninguna iglesia disponible a la cual hacerse miembro. Lucas dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. En otras palabras, el Señor no los salvaba y luego los dejaba por su cuenta, no, Él los añadía a su iglesia. Así que no basta con pertenecer a la membresía de una iglesia. Si como quiera hemos decidido quedarnos en la periferia del círculo, la voluntad de Cristo para los suyos es que sean cada vez más semejantes a Él, ¿no es así? Y Cristo ama a su iglesia. Mientras más parecidos seamos a Cristo, más amor tendremos por la iglesia. Así que no es en la periferia que debemos quedarnos, sino en el centro mismo de nuestra iglesia local, manifestando un compromiso apasionado con el pueblo de Dios. Y lo que yo quiero que veamos en esta noche es muy sencillo. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las características de aquellas personas que simplemente se limitan a coquetear con la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver algunas características de aquellos que aman apasionadamente, están apasionadamente comprometidos con la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a dar algunas sugerencias de cómo podemos cultivar en nosotros pasión por la iglesia. Así que veamos en primer lugar cuáles son las marcas de aquellos que carecen de un compromiso con la iglesia. Bueno, Joshua Harris señala tres características de aquellos que apenas coquetean con la iglesia en vez de comprometerse con ella. En primer lugar, son personas que contemplan la membresía de la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. Las personas que se limitan a coquetear con la iglesia son personas que contemplan la membresía desde una perspectiva egocéntrica. En otras palabras, estas personas van a la iglesia por lo que pueden recibir de ella en términos de interacción social, programas, actividades. La pregunta fundamental de este tipo de persona es: ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Son como esos individuos que se casan, que van al matrimonio no primariamente a dar, sino a recibir. Y por supuesto, la mayoría de las personas que van al matrimonio con esa mentalidad terminan desencantados y luego dicen: yo no encontré en el matrimonio lo que yo estaba buscando. Es que tú no fuiste al matrimonio buscando nada, tú fuiste al matrimonio a darlo todo. Para eso fue que nos casamos. Ese fue el compromiso que hicimos delante del Señor. Bueno, pues de la misma manera nosotros nos hacemos miembros de una iglesia para darlo todo en ella. Pero las personas que coquetean con la iglesia no tienen ese tipo de mentalidad. Se desconectan psicológicamente de la iglesia y fácilmente terminan saliendo de ella. En segundo lugar, los que se limitan a coquetear con la iglesia se caracterizan por su independencia. Estas personas van a la iglesia porque eso es lo que se espera de un cristiano, pero se cuidan de no involucrarse demasiado con la gente. Estas personas no se ven a sí mismas como parte de una comunidad en la que ellos deben preocuparse por sus hermanos en Cristo, donde deben poner sus dones, talentos y recursos en operación para beneficio de todo el cuerpo. No, tales individuos prefieren mantener a los demás a una distancia prudente. ¿Han oído ustedes ese refrán de que buena verja hace buenos vecinos? Bueno, a muchas personas tienen en la iglesia una verja a su alrededor, para que nadie se acerque demasiado. Ya sea porque en su orgullo ellos creen que no necesitan la ayuda de nadie, ellos son cristianos autosuficientes, o porque temen que los demás se acerquen demasiado y los vean tal cual son. Al final de cuentas, las dos razones son orgullosas. Es orgullo. Una tercera característica de los que coquetean con la iglesia es que mantienen constantemente un espíritu crítico. Mantienen constantemente un espíritu crítico. Al no tener una alianza fuerte con su congregación, emocionalmente ellos se alejan, ellos se sitúan fuera de la iglesia. Por eso ustedes ven que son personas que todo el tiempo dicen: la iglesia tiene este problema, como si él no fuera parte de la iglesia. Psicológicamente, emocionalmente, ellos no se ven dentro, ellos se ven fuera. Y ellos están evaluando a la iglesia como si ellos no fueran parte de ese cuerpo. Por supuesto, una persona que tiene un espíritu así no tardará mucho tiempo en encontrar los puntos débiles de la iglesia, porque la iglesia, toda iglesia los tiene.
Tratamos a la iglesia, dice Joshua Harris, con la mentalidad del consumidor, buscando el mejor producto por el precio de nuestro domingo. Como resultado somos inconstantes y no nos involucramos a largo plazo, como el amante inquieto que busca siempre algo mejor. Hay personas que tratan a la iglesia así, son amantes inquietos, ellos siempre están buscando algo mejor. Bueno, mis queridos hermanos, ese no es el tipo de relación que Cristo quiere que mantengamos con su iglesia. Como hemos visto ya, Él está apasionadamente comprometido con ella. Y eso es lo que Él quiere ver en cada uno de los suyos. Por supuesto, de más está decir que cuando una persona tiene este tipo de compromiso con la iglesia, va a tener muchos problemas. Le adelanto eso de antemano. Una persona que está comprometida de esta manera con la iglesia va a tener problemas. Pero es precisamente en el contexto de esos problemas que se prueba la genuinidad de nuestra fe. Es precisamente en el contexto de esos problemas que nosotros experimentamos crecimiento espiritual. Es precisamente en el contexto de esos problemas que nosotros podemos amar como Cristo ama. Mark Dever dice al respecto: ¿tú quieres saber si tu nueva vida es real? Comprométete con un grupo local de pecadores salvados. Intenta amarlos. No lo hagas solo durante 3 semanas ni durante 6 meses. Hágalo durante años y creo que descubrirá si usted ama a Dios o no. Y luego Deber añade: unirse a una iglesia local no lo salvará. Es solamente la muerte de Cristo la que salva. Él solo y nadie más es nuestra justicia. Pero si Él es en realidad nuestra justicia, si en verdad amamos a aquel a quien no hemos visto, esto se mostrará cuando amemos a aquellos a quienes sí vemos. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Este texto es tan conocido que fácilmente podemos pasarlo por alto cuando lo escuchamos desde el púlpito y decir: sí, yo conozco ese versículo. Pero hermanos, lo que Cristo nos está preguntando no es si nosotros conocemos ese versículo y si estamos obedeciendo ese versículo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y al final de ese mismo capítulo dice Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis hermanos, revisen cuando lleguen a su casa las características del amor en 1 Corintios capítulo 13. Y ustedes se van a dar cuenta que Pablo presupone en ese capítulo que el amor es difícil, el amor es sacrificial y el amor es problemático. Yo nunca he entendido, por lo menos no lo entiendo después que crecí un poquito más en mi fe, esas personas que dicen: ay, me encanta 1 Corintios 13. Es un capítulo tan lindo. Lo menos que yo encuentro de 1 Corintios 13 es que es un capítulo lindo. Hermanos, escuchen esto: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué tiene eso de lindo? Tremenda demanda de parte del Señor. Dice en Mateo capítulo 11 versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y saben, mis hermanos, cuál es el contexto donde tendremos más oportunidades para cultivar la mansedumbre y la humildad: en la iglesia. En la iglesia. Sobre todo cuando tenemos que lidiar con las dificultades que seguramente, mis hermanos, escuchen esto, seguramente van a surgir dificultades en nuestro trato unos con otros. Eso no es opcional, eso es parte de la vida cristiana. Así que en vez de dejar de comprometernos apasionadamente con la iglesia por todas esas dificultades que surgen en medio de la iglesia, esa es una de las razones de por qué debemos comprometernos con una congregación de creyentes. Los problemas que surgen. ¿Y cuál es el perfil de una persona que está apasionadamente comprometida con la iglesia? Bueno, en primer lugar, obviamente, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia pertenecen a la membresía de una iglesia. Eso es obvio. Eso es obvio. No hace falta que volvamos sobre este tema ni lo probemos a través de la Biblia, porque creo que ha quedado probado
por todo lo que hemos dicho hasta ahora. En Mateo capítulo 18, el Señor dice claramente, versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, ve con 2 o 3. Si no, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, una persona que no escucha la amonestación de la iglesia debe ser excluida de la iglesia. Pero ¿cómo podemos excluir de la iglesia a una persona que no ha sido previamente incluida? Obviamente la disciplina eclesiástica presupone la membresía de una iglesia local. Dilo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? A la iglesia a la que tú perteneces, que tiene sus pastores, sus diáconos, sus miembros específicos, particulares. Aparte de que este es un asunto de sentido común, nadie puede llegar a ser un buen esposo. No sé si usted había pensado en esto, porque lo que voy a decir es muy profundo, pero nadie puede llegar a ser un buen esposo si no se casa primero. Bueno, pues evidentemente nadie puede llegar a ser un buen miembro de la iglesia si no es miembro de una iglesia. En segundo lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen de la iglesia su prioridad. Las personas comprometidas con la iglesia hacen de la iglesia una prioridad. Y la palabra aquí es compromiso. Mis hermanos, ser miembros de una iglesia es mucho más que inscribir tu nombre en una lista de membresía. Es tomar la determinación de comprometerte de todo corazón con esa iglesia local, alma y cuerpo. Escuchen lo que dice Jim Elliot. Me encanta esta cita. Dice, donde sea que estés, todo tu ser tiene que estar allí. Vive a plenitud toda situación que creas que es la voluntad de Dios para ti. ¿Escucharon eso de Jim Elliot? Un hombre que dio su vida por el Señor Jesucristo. Vive a plenitud toda situación que creas que es la voluntad de Dios. Y ya hemos visto que es la voluntad de Dios que tú seas miembro de una iglesia. Es la voluntad de Dios que tú estés apasionadamente comprometido con una iglesia local. Por lo tanto, debes tomar la determinación de estar allí con todo tu ser, todo lo que tú eres. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, lo más elemental es asumir el compromiso de estar en las reuniones de la iglesia. Lo más elemental, hermanos, es asumir el compromiso de estar en las reuniones de la iglesia, en todas las reuniones de la iglesia. Mañana y tarde los domingos, en medio de la semana, a menos que usted por alguna razón providencial de mucho peso, una razón que Cristo pueda entender, usted no puede estar aquí. Eso lo entendemos. Pablo dice en 1 Corintios 11:18, cuando os reunís como iglesia. Hemos dicho muchas veces, yo puedo ser miembro de un equipo de básquetbol, pero hasta que yo no estoy con mi equipo en la cancha, yo no soy equipo de baloncesto. Bueno, nosotros somos parte de la iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero nosotros aquí es que somos iglesia. Cuando los templos del Espíritu Santo se reúnen en la presencia del Señor, en el día del Señor. Una persona que dice ser miembro de una iglesia, pero regularmente se ausenta de sus reuniones, no solo está comenzando a transitar el peligroso camino de la apostasía. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 10, cuando dice el autor de Hebreos 10:24, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El tema que el autor de Hebreos está tratando allí es la apostasía. Ese es el primer síntoma de que una persona se está apartando del Señor. Pero ese no es el único problema. También está enviando una señal muy confusa a los miembros de la iglesia local, al mundo a su alrededor. Por fin, ¿estás o no estás? ¿Estás o no estás? Miren, mis hermanos, los pastores de la iglesia no son más miembros de la iglesia que cualquiera de sus miembros. Nosotros somos miembros de la iglesia y tú también. Igualito, en la presencia de Dios nosotros no somos el clero, nosotros no tenemos una posición diferente a la de cualquier miembro. La misma responsabilidad que yo tengo de estar aquí los domingos predicando la palabra de Dios es la misma responsabilidad que tienes tú de estar allí oyéndome. La misma responsabilidad delante del Señor. Yo no tengo más responsabilidad que tú, ni ninguno de los pastores aquí. Todos somos miembros en igualdad de condiciones de la iglesia. Y Dios se hace presente en medio de su pueblo. Y eso es algo bien serio. Ahora, hermano, noten que yo no he dicho que tú debes estar en una iglesia el domingo. Lo que estoy diciendo es que tú debes estar en tu iglesia el domingo.
que en la providencia del Señor Él te unió a un cuerpo. Las manos no andan solas por ahí, están en un cuerpo. Y Dios está edificando ese cuerpo con la palabra que es predicada cada domingo en esa iglesia. Pero si tú no estás aquí, te lo perdiste. Esa obra que el Señor quiere hacer en su iglesia va a ser dificultada si sus miembros no están aquí. En tercer lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia se esfuerzan, y esto va a sonar raro, para que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Aquellos que están comprometidos apasionadamente con la iglesia hacen el esfuerzo de que sus pastores puedan trabajar, hacer su trabajo con gozo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 17? Dice el apóstol Pablo, o el autor de la carta a los Hebreos, no sabemos quién era: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, hermanos, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Qué interesante, Pablo dice, bueno, el autor de la carta a los Hebreos, qué cuestión, cuando yo llegue al cielo averiguaremos, pero mientras tanto, el autor de la carta a los Hebreos dice: ¿saben qué, hermanos? A ustedes no les es provechoso que los pastores hagan su trabajo con queja. Por lo tanto, someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría, para que ellos hagan su trabajo con alegría. Sométanse para que ellos hagan su trabajo con alegría y no quejándose, porque a ustedes eso no les es provechoso, dice el autor de la carta. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en primer lugar, obviamente poniendo suma atención a la palabra de Dios predicada, aceptar esa palabra, amar esa palabra, poner en práctica esa palabra que dice el apóstol Juan en tercera de Juan, versículo 4: yo no tengo mayor gozo que el que mis hijos anden en la verdad. Qué gozo, hermanos, nos da a los pastores. Y en esta iglesia hay muchos hermanos que son motivo de alegría y de gozo para los pastores. Cuando uno los ve andando en la verdad, en sus imperfecciones, con sus debilidades, aún el hecho de verlos arrepentirse de sus pecados, cuando los cometemos. En segundo lugar, orando por vuestros pastores. Hermanos, yo nunca me cansaré de traer el ejemplo del apóstol Pablo aquí. Pablo era un hombre increíblemente dotado por el Espíritu de Dios. La iglesia no ha tenido en toda su historia un predicador como el apóstol Pablo. ¿Y qué pedía Pablo constantemente en sus cartas? Por favor, oren por mí. Por favor, oren por mí. Y de paso, hermanos, es un gozo. Algunos miembros de esta iglesia que tienen un compromiso de orar diariamente por sus pastores, y yo lo sé, que oran constantemente por sus pastores, hermanos, eso es un gozo y una alegría y un estímulo. En tercer lugar, obviamente, negándose a escuchar o traspasar chismes en contra de sus pastores. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 19: contra un anciano, contra un pastor no admitas acusación, a no ser por boca de 2 o 3 testigos. Pero qué fácil es hablar de los líderes de la iglesia. En cuarto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia asumen responsabilidades de servicios. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado del servicio es esta: servir es dar de sí mismo, tu energía, tu tiempo, tus dones, para algo que no sea tú mismo. ¿Qué es servir? O dar de ti mismo, tu energía, tu tiempo, tu dinero, tus dones, para algo que no sea tú. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi amado hermano, si tú eres creyente, puedes estar completamente seguro de que Dios te ha capacitado con algún don para beneficio de la iglesia, para que puedas servir en la iglesia. Seguro que Dios te ha dado dones. Pedro presupone eso en el texto. Dice: cada uno según el don que ha recibido. O sea, él está presuponiendo, todos hemos recibido algún don y debemos ponerlo al servicio de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice que Dios reparte a cada uno los dones como Él quiso. Y eso es un tremendo descanso para el creyente. Mira, mi hermano, deja de compararte con los demás hermanos de la iglesia.
No te compares. Dios a alguna persona le da ciertos dones y ciertas capacidades, a otra persona le da ciertos dones y ciertas capacidades, y lo que Dios va a demandar de ti, mi amado hermano y mi amada hermana, no es el don que le dio al vecino tuyo, es el don que te dio a ti. Así que no te compares. Hay personas que tienen capacidades que otros no tienen, y Dios entiende eso, y Dios no le pide a todo el mundo lo mismo en ese sentido, porque Él sabe que Él no repartió la misma medida en todos. De lo que yo tengo que estar seguro es de que yo estoy poniendo los dones que Él me dio a mí, las capacidades que Él me dio a mí, al servicio de su pueblo. Eso es lo que yo tengo que estar seguro. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6, dice el apóstol Pablo allí: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tú sabías, mi amado hermano, que tú eres un miembro conectado a mí, y que yo soy un miembro conectado a ti. Somos miembros todos los unos de los otros. Querámoslo o no, estamos indisolublemente unidos hasta la eternidad. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, entonces si el de profecía, en profetizar, si el de dirigir, en dirigir, etcétera, etcétera, cada uno según el don que ha recibido. Pastor, ¿y cómo yo puedo descubrir mi don? En una forma sumamente simple, increíblemente simple: involúcrate en la iglesia. Involúcrate en la iglesia, involúcrate en servir a otros, donde haya una necesidad y tú puedas suplirla. Y tú te vas a dar cuenta cómo Dios te usará más en un área que en otra. Pero hasta que no te involucres no lo vas a saber. No lo vas a saber. En quinto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia dan con generosidad. Las personas apasionadamente comprometidas con la iglesia dan con generosidad. Yo sé que este es un tema que suele generar suspicacia en la iglesia. Por un lado, porque tenemos la tendencia de sobreapreciar nuestras posesiones materiales. Que me lo toquen todo, menos la cartera. Pero, por otro lado, porque muchos han convertido la religión en un negocio, y eso es una realidad. Esa es una de las razones principales de por qué en los 35 años que nosotros tenemos como existencia nunca hemos recogido ofrenda en el culto público, excepto una sola vez, y fue por amor a una hermana misionera que tenía cáncer. La única vez, hace más de 25 años atrás, la única vez en toda la historia de esta iglesia que se ha recolectado ofrenda. Así de paso, no criticamos a las iglesias que recolectan ofrendas. De hecho, hay muchas ventajas de por qué recolectar ofrendas en la iglesia, porque eso nos ayuda a recordar que eso es parte del culto de adoración. Eso es parte de nuestra adoración. La Biblia nos manda a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Cuando lo hacemos, no solo estamos reconociendo que todos los bienes que tenemos en realidad le pertenecen a Él, nosotros somos meros administradores de lo que Dios nos da, sino que al ofrendar, ¿saben lo que nosotros estamos haciendo? Estamos manifestando que confiamos en Él, no en nuestra cuenta de banco. Estamos confiando en Él. No tenemos problemas para ofrendar porque nuestra confianza está en Cristo. Él es quien provee los bienes materiales. A los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6:17, manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es Dios que da todas las cosas. Y la ofrenda es una muestra, una manifestación de nuestra confianza en el Señor. Miren, hermanos, tú quieres amar apasionadamente a la iglesia, ofrenda en la iglesia. Ofrenda. Porque en aquello que invertimos nuestro dinero es un indicativo para saber qué es lo que en realidad nos apasiona. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. En sexto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia desarrollan y mantienen relaciones significativas con la iglesia. Las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia desarrollan y mantienen relaciones significativas. ¿Y eso qué significa? Valga la redundancia. Bueno, cuando hablamos de relaciones significativas, nos estamos refiriendo al cumplimiento de todos los deberes unos con otros que encontramos en el Nuevo Testamento.
En palabras más sencillas, nos referimos a la experiencia de la verdadera comunión cristiana con nuestros hermanos en la fe. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Yo sé que es un texto que se cita mucho en esta iglesia, pero no por eso deja de ser importantísimo. Dice Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahora escuchen: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow, Cristo es la cabeza. Él provee a cada uno de los miembros, y yo debo proveerte a ti lo que Cristo me provee a mí. Y la única manera de yo poder hacer eso es cuando las coyunturas que se ayudan mutuamente chocan una con la otra. Si yo no tengo relaciones significativas en la iglesia, yo no voy a poder hacer eso. Mis hermanos, en una iglesia local, cada uno de sus miembros, cada uno debe estar siendo ayudado a crecer como un discípulo, o debe estar ayudando a otro a crecer como un discípulo, porque esa es la comisión que Cristo nos dejó: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese sentido, mis hermanos, es importante decir que aunque es lícito, es totalmente legítimo tener amigos en la iglesia. Cristo tuvo amigos más cercanos que otros. Eso no es grupismo, como dicen algunos. Eso no es elitismo. Tenemos derecho a tener amigos en la iglesia. De hecho, el que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Tenemos derecho a tener amigos en la iglesia. Cristo tenía una relación con Juan, con Pedro y con Santiago que él no tenía con más nadie. Era con ellos tres. Pero aunque eso es legítimo, hermanos, la comunión debe extenderse lo más posible hacia toda la membresía de la iglesia. La comunión. Dice Joshua Harris: al extenderse hacia los demás, no se limite solo a las personas que se parecen a usted. La belleza de la iglesia local es la oportunidad que tenemos de acercarnos a personas con culturas y trayectorias diferentes por completo. Así que si usted es soltero, desarrolle amistad con matrimonios y familias. Si usted es una persona mayor, busque la oportunidad de hacer amistad con personas más jóvenes. No permitas que la edad, la raza o ningún otro factor lo distancien de los demás hermanos y hermanas en Cristo. En séptimo lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia expresan su pasión. Miren, tú quieres saber de qué apasiona a una persona, óyelo hablar. Óyelo hablar, de la abundancia del corazón habla la boca. Es imposible estar apasionado con algo y no hablar de eso. Eso no puede ser. El que está apasionado con Cristo habla de Cristo. El que está apasionado con el Evangelio habla del Evangelio. El que está apasionado con la iglesia se esfuerza porque otros experimenten esa pasión que él siente. Él quiere que las personas tengan esa pasión, que los que no conocen al Señor se conviertan a Cristo y pertenezcan a la iglesia. Que aquellos que ya conocen al Señor, pero tal vez tienen una perspectiva no correcta de la iglesia, adquieran una perspectiva sana para que puedan involucrarse en la iglesia con todo su corazón. Un individuo comprometido apasionadamente con la iglesia no desanima a los demás con respecto a la iglesia. El otro día escuché, leí, me sorprendí. Esto fue real. En una batalla le hicieron un juicio marcial a un soldado y lo llevaron a la muerte. ¿Saben por qué? Porque él se había dado a la tarea de desanimar a los otros soldados. Y le hicieron una corte marcial y lo fusilaron por eso.
Hay personas que son especialistas en desanimar. Todo lo que hablan es negativo, no hay nada bueno. El mundo se está cayendo en pedazos. Y la iglesia junto con el mundo. Son personas que yo a veces me imagino en una conversación que las personas llegan cada uno con su pico y su pala. Y después que uno se va de esa reunión, la sensación con la que uno se queda es, vamos a hacer un hoyo enterrando todito ahí. No, una persona comprometida apasionadamente con la iglesia no es así. Él no desanima a los demás con respecto a la iglesia, más bien contagia a los demás con el deseo de involucrarse cada vez más en la iglesia. Eso es lo que hace una persona comprometida con la iglesia. Así que hay, mis hermanos, una descripción bastante sencilla de lo que significa coquetear con la iglesia y estar apasionadamente comprometidos con la iglesia. La pregunta es, ¿a cuál de los dos grupos perteneces tú? ¿A cuál de los dos grupos? Hermano, ¿se puede decir de ti que estás apasionadamente comprometido con esta iglesia? ¿O eres de aquellos que se limitan a coquetear con ella? Bueno, pastor, a la luz de todo eso, yo creo que yo debo cultivar una mayor pasión por el pueblo de Dios. Pero honestamente yo no sé cómo hacerlo. Bueno, lo primero que te voy a decir es darle gracias a Dios si tú puedes sentir eso. Porque eso quiere decir que tu corazón no se ha endurecido. La palabra de Dios todavía hace obras en tu corazón. Qué bueno. Qué bueno. Una de las cosas por las que yo le doy gracias al Señor es cuando yo me avergüenzo después de haber pecado. Ay, Señor, qué bueno que todavía siento vergüenza. Qué bueno que todavía siento culpa. Ahora, la culpa, mis hermanos, no motiva a nadie. La culpa no motiva a nadie. La culpa simplemente Dios la dio para llevarnos al arrepentimiento. Y luego de arrepentirnos, pedir perdón y experimentar el gozo de ser perdonado. Así que yo no vine aquí de verdad a que tú salgas con la cabeza para abajo. No, yo quiero animarte. Yo quiero animarte a que tú salgas de aquí comprometido a cultivar pasión por tu iglesia. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, te voy a dar, déjame ver cuántos, 5 consejitos, breves, creo yo. Pero ya tenemos aire. En primer lugar, si tú quieres cultivar pasión por la iglesia, debes considerar seriamente la relación que Cristo tiene con su iglesia y lo que Él hizo por ella para tener ese tipo de relación. Tú debes considerar seriamente la relación que Cristo tiene con su iglesia y lo que Él hizo por ella para poder tener este tipo de relación. Si de verdad amas a Cristo y entiendes lo que ese Cristo estuvo dispuesto a hacer por amor a la iglesia de la cual tú eres parte, para casarse eternamente con la iglesia, te será sumamente difícil tratar a la iglesia con indiferencia. El problema es que nosotros tendemos a ver la iglesia como un conjunto de individuos que todavía tienen muchos defectos, lo cual es verdad, comenzando por mí. En vez de ver la iglesia como lo que la iglesia es. ¿Y qué es lo que es la iglesia? El objeto del amor electivo y redentor de nuestro Salvador. Eso es la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Imagínate, mi amado hermano, varón, hombre, esposo, que alguien se te acerca y te dice, mira mi amigo, contigo yo estaría dispuesto a ir hasta el fin del mundo, pero francamente, tu esposa a mí me cae como una patada en el estómago. No la soporto. No la aguanto. Bueno, yo te voy a decir, si me lo dices a mí, yo te voy a decir, mira, de verdad yo no te voy a coger odio por eso, no te voy a coger mala voluntad. Ahora va a ser sumamente difícil para mí tener y desarrollar una relación íntima contigo porque mi esposa y yo somos uno. ¿O no es así? Pero ¿saben qué?
Yo creo que ese es el mensaje silencioso que nosotros le damos a Cristo constantemente, o que muchos le dan a Cristo constantemente. No lo dicen con su boca, pero son personas que hablan con una pasión por el Señor Jesucristo, pero no quieren saber de la iglesia. En otras palabras le están diciendo, mira Señor, contigo hasta el fin del mundo. Ahora la esposa tuya, de verdad, yo no la aguanto. A mí me cae como una patada en el estómago. Y eso a Cristo lo hiere, porque Él dio su vida por esa iglesia. Él dio su vida por esa iglesia. Mi hermano, Cristo murió por la iglesia para hacerla suya. ¿Cómo es posible que algunos de nosotros que profesamos ser cristianos seamos capaces de menospreciar el objeto de tan grande amor? Pablo le dice a los pastores de Éfeso en Hechos capítulo 20 versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. O sea, le está diciendo, pastores, cuidado, la iglesia es algo sumamente valioso a los ojos del Señor. La iglesia es algo sumamente glorioso a los ojos del Señor. Él derramó su sangre por ella, pero yo le puedo decir eso también a los miembros de la iglesia. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como ovejas en medio de la iglesia que Él ganó con su propia sangre. ¿Quieres cultivar pasión por la iglesia? Debes considerar seriamente lo que la iglesia es. He dicho la relación que Cristo tiene con la iglesia. Ahora he cambiado de tema. Ahora estoy diciendo, considera seriamente lo que la iglesia es. Un conjunto de personas elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo, vivificadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo, y que con toda seguridad serán glorificadas en el cielo. Eso es la iglesia. Permítame hacer un pequeño ejercicio. Mira a tu alrededor por un momento. Hazlo de verdad. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor, en serio, es verdad. Te lo estoy pidiendo de verdad. No es un chiste. Es una sugerencia real. Mira a tu alrededor. ¿Tú te das cuenta que los cristianos que están a tu lado en esta noche son milagros vivientes? Los creyentes que están alrededor de ti esta noche son milagros vivientes, personas en quienes Dios ha hecho una sorprendente obra de transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo mora en esas personas cristianas que están a tu alrededor y Él está produciendo en cada uno de ellos una sorprendente transformación para hacerlo cada vez más parecidos a Jesucristo. ¡Wow! La iglesia es increíble. Nunca me cansaré de decir, hermanos, que lo más glorioso que habrá en el cielo no son calles de oro, ni puertas de perlas, ni nada de eso. Lo más glorioso que va a haber en el cielo es Jesucristo. Y lo segundo más glorioso que va a haber en el cielo es que todos seremos igualitos a Él. Porque a los que antes predestinó, también los destinó para ser hechos semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que para muchas personas la iglesia es un grupo de personas ordinarias, con muchos defectos, que se reúnen todos los domingos para adorar a Dios. Así es como muchos ven la iglesia. Para los ángeles es algo tan y tan extraordinario que ellos no se cansan de observar la iglesia para aprender a través de la iglesia acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Dice Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Oigan bien, Dios creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que en los lugares celestiales. Él hizo todas las cosas no para que el universo le enseñe a los ángeles acerca de la sabiduría de Dios. Él hizo a la iglesia para que la iglesia le enseñe eso a los ángeles. O sea, cuando los ángeles ven la iglesia, ellos están sorprendidos de ver la obra de Dios uniendo personas tan diferentes, de diferentes trasfondos, de diferentes edades, y los pone a todos en un mismo cuerpo y le dice, ahora ámense. En tercer lugar, si tú quieres cultivar pasión por la iglesia,
Debes considerar también que la iglesia es el organismo a través del cual Dios está llevando a cabo su obra en el mundo. Dios está obrando en el mundo a través de la iglesia. Esa iglesia que muchas veces tomamos a la ligera es el instrumento poderoso que usa Dios para salvar a los pecadores y para edificar a los santos con todas las debilidades y defectos que la iglesia tiene. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso no solo significa que estamos indisolublemente unidos a Él. Eso también significa que Cristo opera en el mundo a través de su iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Es a través de la iglesia que Cristo extiende su mano de misericordia. Es a través de la iglesia que Cristo proclama el evangelio. Es a través de la iglesia que Cristo edifica a los santos. Es a través de la iglesia que Cristo salva a pecadores. Es a través de la iglesia es su cuerpo, nosotros somos su cuerpo. Miren, hermanos, la iglesia no solo es algo extraordinario, como vimos en el punto anterior, sino que está llevando a cabo una labor extraordinaria, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus imperfecciones. Dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 que nosotros tenemos un tesoro ¿en qué? En vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Precisamente cuando uno ve las debilidades de la iglesia, ¿saben a qué debe movernos eso? A decir, wow, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Dios está usando esa iglesia tan débil para hacer su obra, porque el poder es de Él, no es nuestro. En cuarto lugar, si quieres cultivar tu pasión por la iglesia, considera, mi hermano, lo que realmente sucede aquí cuando nos congregamos en el día del Señor. Lo que sucede aquí. Pablo dice en 1 Timoteo 3:14 que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Saben lo que eso significa? Que cada domingo donde la iglesia local está congregada y en ningún otro lugar del planeta, solamente en el lugar donde la iglesia de Cristo está congregada, allí está Dios en una forma especial. Él manifiesta su gloria especialmente en ese lugar donde los creyentes se reúnen en el día del Señor para adorar al Señor. La iglesia es la casa de Dios. Pero no solamente eso, en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de engaños, el único lugar que Dios tiene en el mundo como baluarte de la verdad es la iglesia. Yo sé que nosotros no lo vemos así, pero ¿saben que nosotros estamos deteniendo a la corrupción que hay en el mundo? Hace un momento dijimos que así como el pastor tiene la obligación de estar aquí cada domingo, los miembros tienen la obligación de estar aquí para escucharlo. Pero ahora yo quisiera ampliar un poco más ese pensamiento. Mis hermanos, piensen en esto. La iglesia es la casa de Dios, el lugar donde Dios va a manifestar su gloriosa presencia, y Él lo hace a través de la predicación de su palabra. Es el lugar donde la verdad va a ser proclamada, es columna y baluarte de la verdad. Ahora imagínense a un pastor que se pasa la semana trabajando en un mensaje, el Espíritu Santo lo está ayudando, el Espíritu Santo está obrando en la vida de este hombre para que pueda desentrañar el significado del texto bíblico. Se pasa horas y horas y horas estudiando la palabra de Dios, luego preparando un mensaje que sea coherente, que sea fácil de entender, que tenga ilustraciones, que obre, orando al Señor que use ese mensaje para obrar en la iglesia toda esa semana, horas y horas y horas, y el domingo tú no estabas aquí. Hay algo que Dios quería hacer y se pasó la semana obrando en ese hombre para que eso pase. ¿Ven ustedes, hermanos, la seriedad que eso tiene? No es simplemente, es mi deber estar en la iglesia. No, hermanos, es que es un deber gozoso y glorioso estar en la iglesia. Que es una alegría estar aquí. Es un gozo, es un privilegio estar aquí. La casa de Dios. No hay un lugar entero en el planeta Tierra que Dios llame su casa. Esta es su casa. Y donde están todas las iglesias de Cristo en el mundo entero. ¡Qué privilegio! Hay personas que se ufanan. Tú sabes que fulano me invitó el otro día a su casa. El funcionario aquel tipo. Hasta cené con él. Sí, ¿a mí qué? El rey soberano del universo me invitó a su casa y come conmigo también. Y me invitó a su cena. ¿Y qué?
Qué privilegio estar en la iglesia. Qué gozo estar en la casa de Dios. Amén. Y finalmente, yo te invito a considerar, si quieres cultivar pasión por la iglesia, lo que la iglesia será finalmente cuando Cristo regrese en gloria. Decía mi amigo C.S. Lewis, a quien he citado mucho hoy, pero me acabo de acordar de esa cita. C.S. Lewis decía: si nosotros viéramos ahora cómo los cristianos van a ser cuando sean glorificados, nos veríamos tentados a adorarlos. Dice en Mateo que los justos resplandecerán como el sol en el firmamento. El hermanito tuyo que está al lado tuyo, ese mismo, va a resplandecer como el sol. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y este es un texto también que nos habla de la gloria y privilegio que es ser parte de la iglesia. Dice en el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémosle y démosle gloria. ¿Saben por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados, felices, privilegiados, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, aleluya, por aquellos que son invitados a la boda del Cordero. Y sabes que, mi amado hermano, tú y yo estaremos allá, y cada miembro de esta iglesia local estará allá en esas bodas. Apocalipsis 21. El otro día me busqué un problema porque estaba predicando aquí en la emoción del momento, tiré un bucapié. Fue unos días antes de mi cumpleaños, y los hermanos que estaban en casa comenzaron a preguntarme, porque yo había dicho: olvídese de la calle de oro y de la puerta de perla. Y esa fue la pregunta. Ven acá, ¿cómo así? Bueno, ¿cómo así? Que cuando Juan habla del cielo nuevo y la nueva tierra y describe la gran ciudad santa de Jerusalén, él no está describiendo la ciudad donde van a vivir los cristianos, mis hermanos. Él está describiendo lo que la iglesia será. Gloriosa. Dice en el versículo 1: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Está describiendo a la iglesia como una ciudad, pero es la iglesia, la esposa del Cordero. Versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dice más adelante que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que está siendo construido sobre los apóstoles de Cristo? La iglesia. No es que vamos a vivir en una ciudad en forma de cubo, olvídate de eso. Yo le decía al grupo de alabanza este jueves en el devocional que tuvimos: ¿qué es lo único que tiene forma de cubo en la Biblia? Tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. Lo único que tiene forma de cubo en la Biblia es el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo. ¿Y saben qué seremos nosotros? En el cielo, cuando estemos en la presencia del Señor, seremos el lugar santísimo de Dios. Lo que Juan está describiendo aquí es la belleza, la gloria, la majestad, la hermosura de la iglesia cuando finalmente sea glorificada. La pregunta es: ¿pudiéramos nosotros comenzar a contemplar ese final glorioso con los ojos de la fe? De tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración adelantada por esa iglesia que compartirá de ese modo la gloria de Dios y de la cual tú eres parte.
podemos comenzar a admirar adelantadamente lo que la iglesia será. Y entonces ahora gozarnos en ser parte de esa iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cultivar una creciente pasión por su iglesia, en la misma medida en que se acrecienta nuestra pasión por Él. Esa es mi oración por cada uno de los miembros de esta iglesia local.